Queremos encontrar una ecuación estándar de un plano que contenga los puntos A y C. Observe cómo los puntos A y C son puntos en el espacio o puntos en 3D. Comenzaremos por determinar la forma normal del punto del plano donde un plano que contiene el punto X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, y que tiene un vector normal n con componentes A y C tiene una ecuación. Como vemos aquí, observe cómo tenemos tres puntos para elegir que están en el plano que podemos usar como punto en el plano. Entonces, nuestro trabajo será obtener ese vector normal en el plano. Recuerde, el vector normal es un vector que es perpendicular al plano dado. Comenzaremos por determinar dos vectores en el plano. Al observar estos tres puntos, el vector A y el vector A serían dos vectores en el plano. Entonces, si encontramos el producto cruzado de esos dos vectores, nos daría un vector normal al plano. Sin embargo, antes de hacer esto, echemos un vistazo a esto en el espacio. Aquí vemos el avión amarillo que estamos intentando para encontrar la ecuación de, y estos tres puntos son los tres puntos que se dan en el plano. El punto A está en azul y los puntos B que están en rojo. De nuevo, nuestro primer paso será encontrar vector A y vector A que nos darán dos vectores en el plano. Esos dos vectores se verán así. Una vez que encontremos estos dos vectores, encontraremos el producto cruzado de estos dos vectores, lo que nos dará un vector normal al plano. Entonces, cuando cruzamos estos dos vectores, el vector normal se vería así. Entonces, una vez que encontremos este vector normal determinando el producto cruzado, tenemos toda la información que necesitamos para encontrar la ecuación de este plano. Usaremos la forma componente del vector normal, y seleccionaremos uno de los tres puntos, para determinar la ecuación del plano. Ahora vamos a encontrar la ecuación de este plano. Comenzaremos por determinar el vector A y vector A en forma de componente. Para escribir estos vectores en forma de componentes, tomaremos las coordenadas del punto terminal y restaremos las coordenadas del punto inicial. Entonces, el vector A en forma de componente tendría un componente X de 1 menos negativo 2, eso es positivo 3. Componente Y de 3 menos 4, eso es 1 negativo. Y un componente A de menos 4 menos 3 negativos, que es negativo 4 más 3, que es negativo. Ahora para el vector A. El componente X sería negativo 6 menos negativo 2, que es negativo 6 más 2 o negativo 4. El componente Y sería negativo 8 menos 4, eso es 12 negativo. Y el componente Z sería negativo 3 menos negativo 3, que es 0. Ahora, al encontrar el vector normal, podríamos cruzar estos dos vectores, pero también podríamos usar cualquier múltiplo escalar del vector A o del vector A. Entonces usemos un vector más simple en lugar de vector A. Observe como si usáramos un vector negativo de 1 4 veces A. Este vector todavía estaría en el plano. Estaría en la dirección opuesta, y tendría 1 4 de la magnitud. Esto sería igual al vector con una componente X de 1 positivo, un componente de 3 y un componente de 0. Esto hará que encontrar el producto cruzado sea un poco más fácil. Pero note cómo por qué cambiamos la dirección de este vector debido al 1 4 negativo, esto nos hubiera dado un vector normal diferente. Esto nos daría un vector normal diferente al que vimos graficado en 3D. Así que ahora encontraremos el producto cruzado del vector A y vector negativo 1 4 veces vector A. Lo cual, nuevamente, nos dará nuestro vector normal al plano. Así que configuraremos esto por un determinante de 3 por 3, donde la primera fila será el vector Y, el vector J y el vector K. El segundo será el componente del vector A. La tercera fila será el componente negativo de 1 4 veces A. Esto será igual a un determinante de 2 por 2. Vector de tiempos, menos un vector de tiempos determinante 2 por 2J. Más un vector de tiempos determinante de 2 por 2K. Entonces, para encontrar los elementos en este primer determinante de 2 por 2, eliminamos la fila y la columna del vector Y. Entonces eliminamos la fila 1 y la columna 1. Los elementos restantes de los elementos en este primer determinante 2 por 2. Para encontrar los elementos en el determinante 2 por 2, eliminaremos la fila y la columna del vector J, por lo que eliminaremos la fila 1 y ahora la columna 2.
Los elementos restantes son los elementos para nuestro determinante de 2 por 2. Y finalmente, para los elementos aquí, eliminamos la fila y la columna del vector k. Entonces, de nuevo, eliminamos la fila 1, pero también la columna 3. Entonces los elementos serían 3, 1 negativo, 1, 3. Entonces, nuestro vector normal, lo llamaremos vector n, será igual a. Aquí tenemos negativo 1 por 0 menos negativo 1 por 3. Eso sería positivo 3, entonces tenemos 3 y. Aquí tenemos menos 3 veces 0 menos negativo 1 por 1. El valor del determinante es positivo, pero estamos restando así que es menos 1j, o simplemente menos j. Y luego aquí tenemos más 3 veces 3 menos negativo 1 por 1. Eso sería positivo 10. Entonces tenemos más 10 veces el vector k. Entonces, en forma de componente, el vector normal tendría un componente x de 3, un componente y de 1 negativo, y un componente as de 10. Ahora tenemos toda la información para encontrar la forma normal puntual de nuestro plano, que luego corregiremos en forma estándar. Entonces usaremos los componentes del vector normal. Y podemos usar cualquiera de nuestros puntos dados. Usemos el punto B. Así que busquemos la ecuación de nuestro avión en la próxima diapositiva. Entonces, porque el punto B es un punto en el plano. Sabemos que x sub 1 es igual a 1. Y sub 1 es igual a 3 y z sub 1 es igual a negativo 4. Y como este es nuestro vector normal para el plano, sabemos que a es igual a 3, b es igual a 1 negativo y c es igual a 10. Entonces, la forma normal de la ecuación de nuestro plano sería a, que es 3 veces la cantidad x menos x sub 1. Entonces tenemos x menos 1, más b, ya que b es 1 negativo, tenemos menos una vez la cantidad. Y menos y sub 1. Entonces tenemos y menos 3. Y luego tenemos más c, o más 10, multiplicado por la cantidad z menos z sub 1, que sería z menos 4 negativo, que es lo mismo que z más 4, es igual a 0. Ahora tenemos la ecuación en forma de punto normal. Escribe esta ecuación en forma estándar, que es la forma x más b, y más cz es igual a b. Entonces lo distribuiremos. Lo que nos daría 3x menos 3. Entonces tendremos, menos y más 3. Más 10z más 40 es igual a 0. Plus 40 equals 0. Simplificando, fíjate que tenemos 3 más 3 negativos. Eso es 0, entonces tenemos la ecuación 3x menos y más 10z. Restar 40 en ambos lados, nos daría igual 40 negativo. Esta sería una ecuación estándar para el plano que contiene los 3 puntos de donación. Al hacer la tarea en línea, el sistema puede mostrar la ecuación en esta forma, negativo 3x más y menos 10z es igual a 40 positivo. Debes reconocer que estas dos ecuaciones son equivalentes. Por la segunda ecuación aquí, podemos simplemente multiplicar ambos lados de la ecuación por uno negativo. Pero, por supuesto, cualquier ecuación es correcta. Esta es la ecuación del plano que contiene los 3 puntos dados que vimos anteriormente. Se ve así. Espero que hayas encontrado esto útil.